¿Cómo están? Muy buena noche. Un gusto saludarlos y de verdad que para mí es todo un placer poder acompañarlos a partir de esta fecha, todas las noches, desde las 21 horas para adelante con ustedes de lunes a viernes. En esta nueva casa, una nueva casa que es Opinión. Opinión que está apostando a las redes sociales, al mundo digital y a todo lo que ustedes necesitan desde su celular, desde la tablet, su televisor smart y todo tipo de tecnología que puedan usar para que estemos conectados. Empezamos esta jornada, empezamos la buena noche que le habíamos prometido. Este es su espacio de opinión, también su espacio de información. Lo hemos preparado para ustedes, para cada uno de ustedes. Y quiero invitarlos para que desde este preciso momento empiecen a mandarnos sus mensajes. Estamos atentos, todo el equipo de producción los está empezando a leer. Así que buenas noches a todo el país, a los 9 departamentos, a toda la gente que nos ve desde el exterior, las bolivianas, los bolivianos. Es un gusto, de verdad. Así arranca esta buena noche. Y rápidamente empezamos con la entrevista porque así lo demanda la jornada y la coyuntura. Salvador Romero, nuestro primer entrevistado, presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos que hablar de algo que es fundamental, algo que se está desarrollando en el país, es el contexto de las elecciones generales 2020. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, disculpe, presidente. Lo más importante, sabemos que se está adecuando todo en el marco de llevar adelante elecciones con una fecha establecida. 18 de octubre ya se tiene determinado, hemos escuchado sus declaraciones en las últimas jornadas. Y bueno, dentro de esto, ¿qué es lo nuevo que se va a tener y que está enmarcado en unas elecciones que se van a llevar adelante por primera vez en un contexto que está principalmente contextualizado, por una pandemia? Me parece importante comenzar señalando que la semana pasada el país ha cerrado un debate que fue polémico, no solamente en las últimas semanas, sino en los últimos meses. ¿Cuál era la fecha de elección? Hoy sabemos que el 18 de octubre es la fecha definitiva, inamovible e impostergable de la elección. Hacia ella estamos trabajando en todos los temas administrativos, técnicos, logísticos, porque tenemos un compromiso, el de asegurar una elección que sea técnicamente sólida, políticamente imparcial y con las debidas medidas de protección de salud. Bueno, ahora, dentro de esto menciona las medidas de bioseguridad, un tema que ha sido de repente un marco de lo que está sucediendo y que también ha provocado en algunos casos rechazo a posibles elecciones ya en una fecha anterior, también a esta y en la exigencia de otros sectores, sin lugar a duda. Ahora, estas medidas se basan, tengo entendido, por ejemplo, en ampliar el horario de votación, de acuerdo a cédulas de identidad. ¿Cuáles son estas características, por favor, que es algo sencillo pero importante para tanta gente en el país? Claro que sí. Las medidas de protección de salud tienen dos grandes ejes. Aquellas que apuntan a generar distancia social y otras que son las específicas de protección sanitaria. ¿Cuáles son las medidas de distanciamiento social? Primero, vamos a tener más recintos de votación. Esto va a ser sobre todo visible en las capitales y en las grandes ciudades intermedias, que son los que tienen los recintos de votación con mayor cantidad de mesas. Cuando tengamos más recintos de votación, permitimos que los flujos de los ciudadanos se distribuyan mejor y por lo tanto limitamos las aglomeraciones. La segunda medida es que vamos a tener un horario de votación extendido. Normalmente en Bolivia se vota de 8 a 4 de la tarde. En esta oportunidad vamos a votar de 8 a 5 de la tarde. Nuevamente una hora para más. permitir, exactamente, una hora más para permitir un mejor flujo de los electores, de los votantes. La tercera medida en ese sentido va también a tener dos franjas de votación. La primera de 8 a 12:30. En esta franja deberán acudir a votar los ciudadanos cuya número de identidad termine en 0, 1, 2, 3 y 4. Y los ciudadanos cuyas cédulas de identidad terminen en
5, 6, 7, 8 y 9 votan desde las 12:30 hasta las 5 de la tarde. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Nuevamente, regular mejor el flujo de electores. En las elecciones habituales, como estábamos acostumbrados, teníamos picos de votación muy importantes que comenzaban, grosso modo, alrededor de las 9:30 y se prolongaban hasta aproximadamente la 1:30 o 2 de la tarde, lo que significaba que teníamos franjas de horario que estaban desaprovechadas a partir de las 2 hasta las 4 de la tarde, cuando Claro. volvíamos a tener un pequeño pico de los electores que acudían pues antes de que cierre la mesa, eran horarios con muy poca asistencia y presencia de electores. Ya. Entonces, al establecer estas dos franjas de horario, vamos a manejar mejor el flujo de electores. El objetivo es evitar las aglomeraciones. Pero además vamos a tener medidas, estas medidas también se van a replicar antes de la jornada de votación. Por ejemplo, la capacitación de jurados, que antes podía realizarse sobre todo en las capitales, en las grandes ciudades intermedias, en eventos masivos con centenares de personas, ahora van a ser eventos con un número muy reducido de jurados. Y al mismo tiempo, estas son todas las medidas de distanciamiento social. Vamos a tener medidas de protección sanitaria específica y vamos a dotar de los insumos de protección a los jurados electorales, pero ¿De qué estamos también hablando? toda la ¿Barbijos, preparación. alcohol? Exactamente, barbijos, alcohol, lentes de protección es lo que van a tener los jurados electorales. El material electoral que van a recibir los ciudadanos va a haber sido también procesado con las debidas medidas de protección sanitaria. Y vamos a hacer énfasis en algunos elementos que no teníamos en anteriores procesos, pero que van a ayudar a limitar los intercambios de material. Por ejemplo, una recomendación que le vamos a hacer a todos los ciudadanos es que lleven su bolígrafo, su puntabola para marcar. Esto, Allá. por supuesto, van a haber bolígrafos en la Para que mesa de no pase de mano votación. en mano. Exactamente, pero esto limita, por supuesto, el intercambio de material. Otra disposición, en esta oportunidad los electores no van a tener que entregar su cédula, van a tener que mostrarla a los miembros del jurado de un lado y del otro, pero esto también limita el contacto de materiales entre individuos, entre ciudadanos. Es un conjunto de medidas que Muy han bien. sido preparadas por el organismo electoral y que tienen la aprobación, el aval de la Organización Panamericana de la Salud, institución con la cual hemos trabajado de manera muy cercana todos los protocolos de seguridad sanitaria de este proceso electoral. Ahora, dentro de lo que está sucediendo, mire, nos está escribiendo ya mucha gente. Quiero agradecer a toda la gente que nos está escribiendo desde diferentes partes del país. Y uno de los temas constantes hace referencia a las cédulas de identidad vencidas. Mucha gente que me escribe eso y tratando de resumir, el equipo de producción me pasa los datos también. ¿Qué pasa con la gente que tiene los carnets vencidos, que va a llegar a este proceso electoral con cédulas vencidas? ¿Va a poder votar? Para poder votar, efectivamente, está previsto que los ciudadanos cuyas cédulas de identidad han vencido a lo largo de este año puedan acudir a votar. ¿Qué significa esto? Que estos ciudadanos no necesitan hacer el trámite para renovar su cédula, no al menos para los temas electorales, nuevamente con la idea de limitar la exposición de los ciudadanos. Perfecto. Ahora, vámonos a los candidatos. Los candidatos y lo que van a representar, los que piensan y tratan de representar a un país. En este caso, candidatos presidentes, vicepresidentes, en el caso de que se trate de mujeres también, lo mismo a la Asamblea Plurinacional de Bolivia. En este contexto, los partidos políticos y las representaciones políticas ¿pueden hacer cambios de candidatos? ¿Van a tener esa posibilidad todavía en este plazo o ya eso está cerrado? Sí, existe la posibilidad de hacer reemplazos, pero son por categorías distintas conceptualmente.
Los reemplazos por renuncias se van a poder efectuar hasta 45 días antes de la elección, es decir, hasta los Ujú. primeros días de septiembre. Una vez que se cierre ese plazo, si un candidato renuncia, por supuesto, ese es un derecho, la organización política habrá perdido la posibilidad de reemplazar a un candidato que renuncie. Ah, ya. Sin embargo, permanecerá abierta la posibilidad de cambiar, de sustituir a un candidato si este candidato ha sido inhabilitado o el candidato ha fallecido. Esta opción de sustitución por estas otras causales está vigente o presente casi hasta el momento de la elección. Perfecto. Ahora, planes de gobierno. Los planes de gobierno han sido presentados en un plazo determinado. Sin embargo, por ejemplo, se me viene a la cabeza algo tan importante en este contexto, pandemia. Seguramente van a haber algunas otras propuestas en temas de sistemas de salud, de estructuras de salud, qué sé yo. ¿Se pueden cambiar los planes de gobierno o tienen que presentar nuevos planes de gobierno? ¿Cuál es la situación con respecto a esto? Creo que es importante distinguir dos elementos. El A ver. jurídico. Las organizaciones políticas ya presentaron su plan de gobierno, Uh-huh. cumplieron con este requisito del proceso electoral. Jurídicamente esta etapa está cumplida. Esto no Ya. significa que las organizaciones políticas no tengan, esta vez ya más bien desde el punto de vista político, social, la necesidad de responder justamente a estas demandas, a estas inquietudes de la ciudadanía y con toda seguridad existirá un proceso natural de actualización de las propuestas, de los programas de las organizaciones políticas, de los candidatos para responder a las inquietudes que hoy tiene la ciudadanía. Entonces es importante distinguir lo que es una actividad jurídicamente cumplida de lo que es la realidad sociopolítica. Ahora, dinero. ¿Se va a entregar montos económicos a las organizaciones o representaciones políticas? ¿Esto se mantiene o por el tema de la pandemia esto se elimina y se dirige o se direcciona el dinero para otro lado? ¿Qué sucede con el dinero? Hace algunas semanas, el Tribunal Supremo Electoral realizó un proceso de concertación con las organizaciones políticas y en un gesto que hay que destacar, que hay que enaltecer, las organizaciones políticas decidieron renunciar al financiamiento público que al que tenían derecho para esta elección. Y ese monto de 35 millones de bolivianos ha quedado consolidado en el presupuesto electoral para atender justamente todas estas, toda la prioridad de salud que le otorga el organismo electoral al tema y que nos van a permitir llevar adelante todas las medidas de protección sanitaria. Por lo tanto, hay que destacar este gesto que tuvieron las organizaciones políticas y que se plasmó en la aprobación de una ley por la cual, por esta única vez, las organizaciones políticas renuncian a este monto, queda consolidado en el presupuesto electoral y sirve para llevar adelante todas las medidas de protección sanitaria de la elección 2020. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que está conectada. Muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es muy satisfactorio tener tanta participación de la gente. Está con nosotros Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral de nuestro país. Claro, se vienen las elecciones el 18 de octubre y hay cosas que las bolivianas y los bolivianos queremos saber para saber cómo nos organizamos, para tener en cuenta en todo caso cómo nos organizamos. Organismos internacionales van a estar presentes, quiénes van a estar presentes. Así es, vamos a tener misiones de observación electoral internacional. Tenemos comprometidas 4 misiones importantes que ya han señalado, que han expresado su plena voluntad de asistir a Bolivia, que son la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, la Unión de Organismos Electorales de América, el Centro Carter. Van a venir otras misiones que van a ser más pequeñas. No conocemos en este momento cuáles serán las características exactas del despliegue logístico que van a tener estas misiones de observación internacional. Depende de factores que en este momento no están bajo el control ni del organismo electoral, ni tampoco de estas instituciones multilaterales que van a llegar a Bolivia, como por ejemplo, cuál va a ser exactamente la situación del tráfico aéreo en Bolivia en la segunda quincena de octubre. Por lo tanto,
van a ir existiendo adaptaciones y probablemente la misma observación electoral internacional va a tener que ir acomodándose a los retos, a los desafíos de organizar esta actividad en tiempos de pandemia. Claro, me imagino, justamente le iba a mencionar eso, la pandemia que es determinante en varios aspectos. Ahora, vamos a un punto que es clave. El tema de la transparencia en el conteo de votos, en todo el proceso electoral que se lleva adelante después de la parte de la votación. ¿Cómo se está trabajando al respecto? ¿Se va a contratar empresa externa? ¿Va a trabajar solamente el Tribunal Supremo Electoral en esto? ¿Va a haber un conteo rápido oficial destinado a una sola empresa? Le pregunto esto porque todos conocemos en Bolivia lo que sucedió en la última elección y en lo que terminó después. Entonces, de repente es un punto bastante clave. Así es. En esta oportunidad, el Tribunal Supremo Electoral será quien lleve adelante el proceso de difusión de resultados preliminares. El año pasado se trató de un servicio terciarizado. Esa es una de las primeras diferencias. La segunda es que la información va a empezar a fluir apenas tengamos las primeras actas, la primera información estadística que vaya llegando al Tribunal Supremo Electoral, y es nuestro compromiso que este flujo de información no va a ser interrumpido por parte del organismo electoral. El sistema de difusión de resultados preliminares tiene un objetivo central, es brindarle información a la ciudadanía sobre cuáles han sido las tendencias importantes que se han dado en las mesas de votación. Y el objetivo es brindar esa información en el tiempo más corto posible, con la mayor cantidad posible de información estadística. Esta es una actividad distinta al cómputo oficial que es realizado ya en los tribunales departamentales y que se realiza con las actas una vez que llegan. Y este es, por supuesto, un proceso que es un poco más lento, pero es del cual emerge y se consolida el cómputo oficial, primero a nivel departamental y luego, con la agregación de todos los cómputos departamentales, el cómputo nacional. Ahora, ¿cómo se va a garantizar este trabajo? Recordamos las últimas elecciones, el último proceso electoral que tendría que tener resultados y nuevas autoridades. Por ejemplo, se le decía días antes al país que se iban a tener resultados, el resultado rápido o el conteo rápido, 8 o 9 de la noche. 9 de la noche se decía que ya el país iba a tener algo claro de lo que había sucedido en una jornada de votación. Sin embargo, por ejemplo, el tema de que se paralizaron las actividades, el tema de que un país entero estaba esperando resultados por la cercanía de porcentajes. ¿Cómo se va a garantizar a toda la gente que nos está escribiendo, a todos los que nos están viendo y a todo un país, los más de 10 millones de bolivianos y bolivianas, el hecho de que se va a transparentar este aspecto y que mañana no vamos a estar de repente nosotros haciendo cobertura por posibles conflictos? La información, como he señalado, va a fluir de manera permanente y constante. Vamos a entregar la información a partir de las 5 de la tarde, que es el momento en que cierran las mesas. Por supuesto, tendremos que esperar la llegada de los primeros resultados, pero la información va a empezar a fluir y va a ser alimentada a medida que vaya llegando esa información estadística al Tribunal Supremo Electoral. Y nuestro compromiso es, como señalaba, por supuesto, no interrumpir bajo ningún pretexto, bajo ningún argumento, ese flujo de la información que va llegando. Y de manera paralela, en algún momento de la misma noche del 18 de octubre, también va a empezar a entregarse los primeros datos ya del cómputo oficial, a medida que los tribunales departamentales vayan aprobando las primeras actas. Por lo tanto, estas dos fuentes de información en algún momento van a trabajar en paralelo. Ahora, ¿se van a dar horas específicas o esto que menciona usted se va a ir dando según se tengan resultados? Le hablo y le Efectivamente. pregunto sobre la información que se le va a dar al pueblo.
La política de información es, a medida que vaya llegando la información, esta va a ser puesta a disposición, a conocimiento de la ciudadanía. No va a haber Muy ninguna bien. política de retención de información, sino que la ciudadanía va a conocer casi de manera simultánea a la información que reciba el organismo electoral. Bueno, quiero agradecerle por esta entrevista. Hemos consultado aspectos netamente técnicos, como corresponde con la autoridad que estamos. Muchas gracias a toda la gente que sigue escribiendo. Y voy a terminar la entrevista reiterándole una pregunta, por favor, porque ha sido lo que más nos han pedido. ¿Cómo la gente va a votar según el número de carnet de horario? Por favor, ese dato me lo puede reiterar. Claro que sí, esta es parte de una información muy importante, cual el organismo electoral, por supuesto, va a hacer una campaña amplia en los próximos 2 meses. Los ciudadanos deberán acudir a votar de acuerdo al número final de su documento de identidad. Aquellas personas cuyo documento de identidad termina entre 0 y 4 deberán acudir a votar entre las 8 de la mañana y las 12:30. Y Muy los bien. ciudadanos cuyo número de identidad termina entre 5 y 9 deberán acudir a votar desde las 12:30 hasta las 5 de la tarde. El Muy objetivo bien. de esta medida es tener flujos que eviten picos de aglomeración en determinados horarios. Presidente, quiero agradecerle. Muchas gracias por la apertura, por la información y por el espacio. Esperemos que tenga éxito en su labor, porque si usted tiene el éxito, los bolivianos vamos a tener un proceso que se espera, un proceso que esté acorde a la normativa y principalmente la transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero señalar, terminando, que este proceso electoral, el éxito de este proceso electoral, es una tarea colectiva, una responsabilidad colectiva. El organismo electoral tiene su cuota en todos los temas técnicos, pero acá se requiere el compromiso de los medios de comunicación, de las organizaciones políticas, de las fuerzas vivas de la sociedad y, por supuesto, en última instancia, de la ciudadanía. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, inauguramos este programa con un aspecto que es bastante coyuntural. Las elecciones generales 2020. Claro, teníamos que hablar de este aspecto fundamental. Tienen ahí los datos. Muchísimas gracias. ¿Saben qué es lo bueno? Que si quiere algún tipo de información que ya la hemos dado a conocer, simplemente va para atrás. Y ahí tiene todo el video en todas y cada una de las redes sociales. Enseguida, me acaban de confirmar, enseguida volvemos con una entrevista muy importante. ¿Cómo está la situación del coronavirus en Cochabamba? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar? Eso en 5 minutos. Nos volvemos a conectar porque estamos en una buena noche.